hablado a su corazón para advertir la palabra a nosotros, Señor. Bendito eres, papá, te damos todo el honor, toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermana. Amén. Dios es bueno. ¿Y quién se acuerda que vimos la semana pasada? Bueno, yo sé que todas, de alguna manera, tenemos fresco el conocimiento porque seguramente hemos estado practicando. Siempre que Dios nos enseña algo a través de su palabra, luego nos manda a la práctica, al campo. Y sé que hemos estado siendo probadas en la palabra. Hablamos de un tema muy hermoso, ¿verdad? Que nos gusta mucho, o nos gustaba en su tiempo, esta parte de las fiestas, de las bodas. ¿Y quién quiere comentar, sí, lo que Dios hizo a través de esa palabra en esta semana? Participen, amadas, porque si no vamos a ir dedocráticamente ya la pastora. Ok, hermana Silvia, gracias. Pues la semana pasada estuvimos viendo lo de las vestiduras, cómo están nuestras vestiduras. Nos hacía usted esa reflexión, ¿no? De si en qué le estamos robando el tiempo al Señor. Y nos decía que esto va en todas las áreas de nuestra vida, en las finanzas, en nuestro tiempo, en nuestro servicio, en la búsqueda de nuestra relación con Él, que nuestras vestiduras reflejaban la condición de nuestro corazón, si realmente estaban limpias, estaban santificadas. Y pues que muchas veces sí, al menos en esta semana, eso es lo que me estuvo mostrando el Señor, ¿no? De ese tiempo que yo le robo a Él, de ese tiempo de orar, de tener mejor relación con Él. Entonces, por los afanes, o sea, las distracciones, yo me distraigo con mucha facilidad y eso es lo que yo estoy batallando, estar entregando esas distracciones al Señor y reconocer pues que sí, le robo en esa área de mi vida, porque pues cuando vengo a ver ya estoy haciendo otra cosa que ni me está mandando ser el Padre, pero ahí voy. Pero son cosas que Dios está tratando en mí, de entregar. Dice, echa toda ansiedad delante del Señor porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, estar entregando, estar renunciando a querer tener también el control yo. Entonces, eso sí, el Señor se me ha dificultado, pero pues lo estoy poniendo en práctica, sabiendo que Él tiene cuidado de mí y que todo lo que esté pasando, pues acá en la casa, en mi familia, pues Él tiene el dominio, Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y es algo que el Señor me había estado hablando durante toda esta semana, que mi obediencia a Él debe de ser en el sí y en el amén. Y si todavía no hay respuesta a sus promesas es porque yo no soy de pronto a decir sí, amén, no lo hago, no lo cumplo. En esta parte y en esta área también de guardar mi corazón, esa es la palabra. Todavía me falta mucho guardar mi corazón. Cuando vengo a ver, no guardo mi corazón y ahí ando toda frustrada, molesta. Y pues esto tampoco, esto es parte de manchar esas vestiduras que usted decía, de lino fino, que hay que pagar un precio por esas vestiduras, no nada más el menguar, el morir, el someterme, el perdonar, el amar a mi prójimo. Eso me quedó muy grabado porque pues las vestiduras de lino fino dice que eran algo muy costoso, algo muy caro. Pues Dios ya no las puso, pero ya depende de mí. Si las sigo portando como Él me las dio o las mancho con todas estas obras muertas de mi carne que todavía están reflejando. Y le doy la gloria a Dios por la palabra porque pues Él en todo tiempo pues me está instando a hacer lo bueno. Y es algo que le doy la gloria a Dios porque a veces pienso que, bueno, que voy bien. Y la palabra dice, pues, que el que tenga más alta estima, ¿no? Mire que no resbale.
Entonces, le doy la gloria a Dios por su palabra, porque aquí esta palabra pues nos está invitando el Señor a entrar a su reino. Dice, la mesa ya está servida, el novio ya nos espera, pero depende de mí si realmente yo quiero ser esa novia para Él. Ya no depende ni de la palabra, ya no depende ni de Dios ni de la palabra, depende de mí, de qué tanto yo estoy renunciando a esas obras muertas de mi carne, a todo lo que el mundo quiere corromperme, arraigarme, seducirme. Yo tengo que morir, ¿no decía usted? Pues tendremos que morir todo tiempo, morir y morir, a todo aquello que no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo les puedo compartir. Esas son mis luchas, en esos afanes, en esas distracciones, en el no guardar el corazón, que eso es muy importante, ¿no? Decíamos, guarden su corazón, guarden. Y es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica a mí sí me está costando, porque cuando vengo a ver ya no guardé mi corazón y ya me ofendo por alguna situación, por algunos gestos, unas caras. Entonces yo digo, no, eso no es guardar mi corazón, no soy sabia todavía. Eso es todo, amada. Muchas gracias, hermana Silvia. Dijiste algo sumamente importante, o por lo menos así yo lo observo, lo puedo ver, es esta parte de la ansiedad, ¿no? El estar ansiosos, pues nos genera el querer hacer cosas que no nos corresponden a nosotros. Y eso de verdad que hay que tener en cuenta cada día, que para no afanarnos, solo hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Él ya nos asignó ciertas actividades a cada una en lo espiritual y en lo natural. Y cuando nosotros sabemos ponerle límite a lo demás, pues podemos tener una vida en paz. Y a partir de tener una mente tranquila o la mente de Cristo, podemos hacer algo más que Dios nos pida, obviamente. Que está escrito todo en la palabra. Dice, hay que hacer las obras que Él ya diseñó para nosotras, caminar en ellas, o sea, ponerle acción para que los demás lo glorifiquen y lo alaben. Pero solo lo que Dios nos pide es importante realizar. Lo demás es como decía la hermana Silvia, es una cuestión de ansiedad, de querer llenar un vacío que tengo con algo que no es eterno, con algo que es momentáneo. Y por eso pues éramos muy dadas a quedar bien, ¿verdad? Aquí quiero decir que no, pero tengo que decir que sí. Perdón, porque ¿qué van a decir de mí? ¿No? De que soy mala persona, de que no ayudo, de que no me comporto como según los demás tengo que comportarme. Ayer, bueno, la hermana Mari nos daba un ejemplo de ello, ¿verdad? Y la verdad que qué bueno que lo pueden decir con esa apertura para que si estamos pasando a algo similar, pues también nosotros tomemos diferentes decisiones, ¿no? Unas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Que ella comentaba que ya tenía tiempo que Dios le estaba hablando de que hasta aquí ciertas cuestiones, pero pues ella estaba todavía pensando que debía de ser más buena que Dios, ¿verdad, hermana Mar? Pero cuando tomó la decisión de decir, no, ya no le contesto a esta persona que solo me necesita algo, y de ahí no existo para ella porque hay una relación que no tiene un balance, que no es justa. Pero en la religión nos enseñaron que tú te debes de dar hasta que te acaben. Y no importa que el otro no te respete, no respete tu tiempo, no respete tu manera de vivir, de pensar, porque como tú eres cristiana, pues tienes que soportar todas esas cosas. Entonces, qué bueno que Dios nos está mostrando que muchas de las cosas que hemos vivido y seguimos viviendo, donde hemos estado, digamos, atoradas, son una mentira. No era algo que Dios nos estuviera pidiendo, sino que nuestra alma, que no había terminado de morir en esa parte, o que traía un caos por alguna otra situación que se nos había presentado, pues decía, tienes que hacer esto.
Cuando nos lo dice Dios y nos lo dice obviamente también a través de la autoridad, es sí o sí. Todo lo demás que espere. Como dicen, que haga fila. Primero Dios y todo lo demás que haga fila. Porque nosotros creíamos, decía también la hermana Silvia en su comentario, quiero dejar de tener el control, aprender eso. Pero nosotras creíamos que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Ay, no, si yo no voy, pobre gente, mentira. Lo que se tiene que hacer es, en soberanía, Dios lo va a hacer con quien lo tenga que hacer. A menos que haya sido tú el enviado y no lo quieras hacer, tipo Jonás, pues ahí sí tenemos graves problemas. Pero por lo demás, ha sido una carga autoimpuesta. Ha sido muchas veces una culpa que se oculta. Y han sido también malas enseñanzas familiares, costumbres. No veíamos a la mamá, a la abuelita que estaba para todos, que daba todo, que no lo como, ¿verdad? No lo como para que todos lo coman. Ya no quedó para mí, no importa, yo soy feliz con que ustedes sean felices. Y aunque yo camine, pero que ellos anden en coche, y tantas mentiras que el sistema, decían ayer, ¿verdad? En la prédica que daba la hermana Romina, que el sistema nos ha vendido como verdades, como necesidades. Pero hoy estamos exhibiendo esas mentiras y estamos siendo libres, porque la palabra cumple su función, que es traer libertad. Por eso el Señor Jesucristo, imagínense un Jesús afanado. Ay, no, Dios mío, ya murió Lázaro y no fui. ¿Qué va a decir la Marta, tan afanada que es? Voy a tener que... No, ya. ¿Dijo eso? Esperó, ¿verdad? Por eso le dijeron, ay, Jesús, ¿ya para qué? Si ya hasta huele feo, ya apesta, ya no hay nada que hacer. Y el Señor les dio nuevamente una gran lección. Cuando Él habló y dijo, Lázaro, sal fuera. No dijo, ah, no, ya es muy tarde. Ahorita ya no puedo resucitar. Aún lo muerto tiene remedio delante de Dios si dejamos que sea Él y que sea su espíritu llevándonos en el tiempo perfecto a hacer lo que Él quiere y nada más. Y nos cuesta mucho a nosotras como mujeres que nos formaron dentro de una disciplina muy rígida el no hacer nada. Porque a veces Dios nos dice, no te muevas, no hagas nada, no tienes que intervenir. Es más, mucho ayuda el que no estorba, mejor cállate. Y uno, no, yo tengo que estar, tengo que decir y tengo que ir, porque si no, se va a volver un caos. Y bueno, haz memoria hoy, ¿no? ¿Cuántas veces el caos se hizo porque tú llegaste y porque yo llegué? ¿Cuántas veces el caos se hizo porque yo hablé, porque hoy me tienen que escuchar? Porque ya estuvo bueno que hablen de mí y hoy tienen que saber lo que yo pienso. ¿Quién nos dio permiso? ¿Dios? ¿Acaso nosotros nos movemos por nuestras propias ideas todavía? Y bueno, pues ahí vamos a dejarle lo de la semana pasada, ¿verdad? Pero que el Señor nos siga hablando. Agradezco a papá que me habla a mí primeramente, porque también muchas veces fui dada a pobretear a toda la gente, a compadecerme de más, a cargar cosas que no me correspondían y para las cuales no tengo la capacidad delegada de parte de Dios, pero dejaba a un lado lo que sí me correspondía. Y eso no lo quería hacer porque pues implica el que yo me niegue. Porque aquello que Dios no quiere, pues lo me gusta, entonces sí quiero. Pero lo que Dios me dice, esto sí haz, no, Señor, ¿por qué? Si eso no me gusta. Ni quiero estar con esta gente, pues ahora que está de moda, no te suma, no te da paz, no sé cuántas cosas, ya bloquea a todo mundo, ¿no? Vive para ti, enciérrate, ya no convivas con nadie, eso es imposible. También son extremos y son cosas que no vienen de Dios para aislar a la gente y mantenerla cautiva, en depresión, en desánimo. Luego vemos que hay muchos suicidios, ¿verdad?
Hay muchas personas también que se lastiman, que se laceran, que están cautivas de muchas formas, a través de vicios, de sexo ilícito, de pornografía, de hechicería, en fin, buscando de tantas maneras el tener paz, el tener un corazón contento. Y hace tiempo, amada Lucy a mí me decía, no se trata del lugar, hija, porque a veces yo también decía, ay, cómo me quiero ir a otro lugar, así que cuando las oigo digo, ay, qué bueno que no fui la única, o era contagioso eso, sufrimos del mismo mal. Y me decía, no es el lugar, si tu corazón no cambia, el lugar es lo de menos, a donde Dios te mande vas a estar igual. La misma amargura que llevas va a ir a amargar a los demás, porque para eso la palabra nos da una respuesta y nos dice, ustedes son la sal, ustedes cambian el ambiente espiritual, pero si nuestro corazón, como decía Silvia, no es guardado delante de Dios, voy a encontrar siempre un motivo por el cual esté enojada, amargada u ofendida. Y no va a ser por los demás, es porque yo lo elijo. Eso es, si el otro está enojado, ansioso, es su problema. Yo no me meto a ese sistema que trae. Yo no me meto a un caos que otra persona trae. Digo, si vive conmigo, ni modo, ¿verdad? Tengo que buscar las estrategias, soportar, sobrellevar, porque hay un plan, hay un propósito. Pero si no, ¿para qué me meto? ¿Para qué le ando buscando? ¿Para qué quiero hacer que cambie? Hace tiempo también, amada Lucy me decía, deja de querer convertir al diablo. O sea, encontramos personas que están bien atadas y cautivas porque así lo han decidido, ya les predicamos, ya les dimos testimonio, no quieren, bueno, deja de frecuentarlas, deja de estar donde no tienes que estar, ya no por motivo de que estás ofendida, porque ahí sí hay un problema, ya ven cómo hay una gran diferencia, sino porque no estás haciendo nada ahí más que perder el tiempo. Pero como luego el enemigo sabe de qué adolecemos, un día nos tratan como chancla, perdón, nos avientan y al día siguiente nos vuelven a levantar y, ay, no puedo vivir sin ti. Es que yo necesito que tú me hables, porque si no ando todo cansado, toda aburrida, dolida. Sí, cómo no, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el compromiso? Y muchas veces Dios nos va a decir, mejor suéltalo hasta que se arrepienta genuinamente. Y entonces ya podrá venir y sí le vas a dar el alimento. Pero mientras tú y yo estemos de forma intermitente haciendo lo que la persona quiere, no lo que Dios dice, entonces, ¿para qué quiere arrepentirse? Si ahí le va uno a dar masajito espiritual, o le va uno a dar un pedacito ahí de comida que nos sobró. No, no, no. A menos que llegara ahora y dijera, bueno, porque dijo, ¿verdad? Esa mujer sirofenicia. Bueno, pues una sobrita, aquí estoy, pero hubo una humildad, un deseo de adquirir algo que sabía que por derecho no le correspondía, pero lo estaba reconociendo. No llegó en plan de ataque, en plan de descrédito hacia Jesús, al contrario. Entonces tenemos que ser muy sabias, amadas hermanas. Los tiempos no son fáciles para nadie. Tenemos una batalla en nuestra misma casa, en nuestra misma mente, en nuestro corazón, en la misma iglesia, como para agarrar otras causas que a lo mejor ya están perdidas. Amén. Vamos a pedir sabiduría. Entonces vamos a comenzar el estudio el día de hoy. Nos quedamos en Mateo 22. Vamos a ver a partir del versículo 15, si mal no recuerdo. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Sí. Y vamos a darle lectura hasta el 22, por favor. ¿Y quién dice yo para leer? Mi hermana Carlita dijo yo, acá la vi en cortita. Entonces le voy a hacer. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Nuevamente, ¿verdad? En el ministerio de Jesús vemos que recurrentemente era cuestionado, porque él continuamente, ¿verdad? Estaba trayendo cambios a partir de estar declarando y mostrando el reino. Entonces, obviamente, el sistema rechazaba todos estos cambios porque no les es conveniente. Sabemos que el pueblo de Dios estaba siendo gobernado por Roma, ¿verdad? En esa temporada. Por lo tanto, están hablando aquí de una cuestión de tributo o de impuesto. Y dice, los herodianos, ¿saben quiénes eran los herodianos? Eran como un partido político, no eran tanto así religiosos, sino eran un grupo que obviamente tenía ideas herodianas o de Herodes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijeran los priistas, los, no sé, panistas, no sé cuántos hay, ¿no? Y ellos llegaron, y eso sí, muy educados, ¿no? Todos unos políticos, por cierto. Maestros, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Obviamente que él se equivocara. Y por eso él les contesta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Ya vieron esa parte de Jesús? A mí me gusta, por cierto, muy directo. No tenía ningún problema en decir delante de ellos: ustedes son unos hipócritas. Porque sabía que eran maliciosos, aunque estaban llegando con palabras de adulación, de un falso reconocimiento, que muchas veces así nos llegan a nosotros. Ay, no, si tú eres maravillosa, la mejor amiga, la mejor mujer, la mejor mamá, ay, la mejor todo que he conocido, y al rato te están dando la puñalada, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que uno se deje seducir y cautivar, y después ya no nos paramos tan fácilmente. Pero Jesús, que discernía y que siempre estaba conectado en el Espíritu, no tenía ningún problema con decirles que eran unos hipócritas. Dice: a ver, muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Me encantan las respuestas de Jesús, porque siempre los sorprendía con lo que ellos llevaban. O sea, tú tienes la respuesta. Tú me vienes a preguntar algo que deberías de saber si eres tan sabio como te crees, ¿no? ¿De quién es esta imagen?, le dice. Y ellos dijeron: pues de César. Bueno, entonces, dad al César. O sea, eso es terrenal, dijo. Lo que yo vengo a hacer es algo de Dios. A lo que fui enviado es algo mayor. No me limita tu moneda. No me limita tu gobierno. ¿Por qué? Porque el estar mostrando que era dentro de la moneda, en la imagen del César, llevaba implícito un mensaje. Ahora pues tenemos billetes y monedas, obviamente, pero en los billetitos luego vemos la cara de Benito Juárez, la cara de ¿quién más? ¿De qué? ¿De Josefa? De Josefina. ¿Quién será esa? Bueno, diversas caras de supuestos héroes, ¿no? De la nación.
Entonces ahí estaban encumbrando a ese gobierno romano, que quería decir Roma está sobre Israel. Pero el Señor se mantenía libre. ¿Ya ven lo que es guardar el corazón? Lo que es tener identidad. Él no se dejaba intimidar, porque él sabía que había que cumplir la voluntad de Dios y hasta el tiempo señalado por el Padre, él iba a pasar por la persecución, ya estaba pasando, él iba a pasar porque el pueblo no lo reconociera hasta llegar a la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios? Perdón, ¿todo bien? ¿Algo pasó con la conexión? ¿Todo bien? En ese tiempo el pueblo de Dios estaba siendo subyugado, estaba bajo una autoridad maliciosa. Y al haber un caos político, un caos religioso, ¿no les recuerda algo que estamos pasando en este tiempo? Todo eso que estaba sucediendo era necesario para que Jesús mostrara el reino. O sea que no tenemos que esperar a que las cosas sean mejores y cambien para establecer los principios del gobierno de Dios aquí en la tierra. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Algún parecido con nuestra realidad no es mera coincidencia, está escrito en la palabra. Dice, los de tu casa son los que no te van a reconocer. No busques el agrado del hombre. La palabra también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es que Dios nos quiera separar de lo que amamos, sino que muchas veces a partir de unas separaciones que Dios se va a manifestar con mayor gloria en nuestra vida. Entonces hay cosas que han sido necesarias. Pero bueno, volviendo al punto, ellos estaban maravillados. No podemos contra decían. No podemos. Cada vez que traemos a Jesús para ser tentado, traemos algo para tentarlo, él respondía con sabiduría de lo alto. Él tenía siempre una respuesta que dejaba enmudecido al enemigo. Hoy podemos preguntarnos, ¿tenemos ese tipo de respuestas? Pero como nos olvidamos que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, buscamos muchas respuestas en lo natural. Y decimos, ¿cómo le contesto? ¿Cómo le digo? Es que me está cuestionando. Es que esta persona me dice que por qué creo en Dios de esta forma. Pero se nos olvida decirle, Espíritu Santo, háblame. Dime cómo presento defensa, porque la palabra lo dice. Claro, la palabra dice en sabia mansedumbre, vaya, no, nosotros no vamos a llegar hipócrita y hijo del diablo, y no tenemos esa misma autoridad. Pero sí podemos hablar con denuedo y sobre todo con convicción, porque podemos decir, ok, respeto lo que tú crees, pero yo he decidido creer en esto. Y estos son mis resultados. Yo siempre hablo de resultados con las personas con las que convivo y tienen diferentes doctrinas, ideologías. Tocamos puntos álgidos y temas álgidos, pero no pretendo ganar en mis fuerzas. No quiero ganar nada para empezar, sino exponer la verdad. Y la verdad que haga libre al otro también. Cuando viene desde esa intención, Dios no nos va a avergonzar. Él va a poner palabra en nuestra boca, con denuedo y sabiduría, y vamos a poder decir, con la paz que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, yo creo en esto porque este es mi resultado. Pero yo muchas veces sí les he dicho, bueno, está muy bonito todo lo que crees, y la verdad me parece interesante. O sea, no denigro. Pero, ¿cuáles han sido tus resultados? ¿Tienes paz creyendo así? En verdad tienes una vida llena de gozo, pero para esto la otra persona nos tiene que ver practicando esta verdad. Pero si llega más tranquilo, el que dice que cree
no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Tantas ideas que hay ahora. Que yo, obviamente, mis resultados, que es el fruto, como nos han enseñado, pues no van a ser los correctos, los adecuados. Y por eso Dios nos está pidiendo que seamos congruentes, amadas hermanas, en lo que estamos diciendo y con lo que estamos viviendo. Hemos sido por mucho tiempo oidores de la palabra, pero hacemos poco uso de la palabra cuando se presentan situaciones complejas en nuestra vida. ¿Quién quiere comentar acerca de esto que hemos hablado? Comenten, hermanas, ya sea que tengan dudas o que quieran también participar con alguna aportación. Vamos a contar 1, 2. Hermana Carlita, Pues yo creo que es muy importante que la palabra me lleva a estar pensando, ¿no?, en lo que estoy escuchando. Y ciertamente a veces yo puedo decir de que muchas veces soy impetuosa para hablar o para, o sea, veo las cosas, no las discierno, o sea, muchas cosas las hago de manera aligerada con lo que veo y realmente lo que a mí la palabra me habla también es de que muchas veces hago las cosas conforme a la emoción, o sea, es decir, veo la situación que está pasando y cuando entra la emoción, no soy certera, pues, para pensar, porque yo tengo que irme a la presencia y no precisamente como un acto físico, ¿no?, sino en mi corazón, en mi pensamiento ante la situación. Como decía la amada, tenemos que estar como nos han dicho anteriormente, con esas lámparas encendidas, ¿no?, que es esta parte de estar atentos a lo que sucede con nuestra vida. En nosotros hay una gran lucha en nuestros pensamientos. Entonces, esa parte de no dejar que nuestra emoción, que gracias a Dios nos ha dado la voluntad y la autoridad, dice la palabra, para someter todo aquello que se levante en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. De la misma manera en diferentes porciones de la palabra, pero nos lleva generalmente a lo mismo, que es detente y discierne, ¿no?, lo que estamos viviendo. Entonces, para mí es importante y es lo que yo puedo decir, el ver cómo nuestro Señor Jesucristo, sabemos esa sabiduría, pero ante todo, yo lo imagino en ese momento con esa autoridad, pero a la vez con esa templanza, ¿no?, con esa paz, con ese dominio de lo que él sabía, de lo que él identificaba, de lo que él conocía. Él, la intención del corazón. Entonces, él estaba, ¿cómo se llama?, teniendo el discernimiento a la hora que él estaba escuchando lo que le estaban diciendo, pues él estaba teniendo ese discernimiento, ¿no? Estaba así como que yo conozco cuál es el objetivo de lo que me están diciendo y iba a decir lo que a mí me agradaba y me impacta cuando yo escucho y leo cómo el Señor interactuaba y hablaba, era de que el Señor iba directo a las palabras, a la conducta que ellos estaban teniendo, ¿no? A imitar, ¿no? En este caso yo tomo la palabra para mí, porque sí tengo que reconocer que principalmente yo puedo decir es como primero hacia adentro, ¿no? Hacia esos argumentos que yo puedo dejar todavía entrar en mi mente y que se contraponen con la verdad de Cristo en mí, acerca de lo que Él ha dicho de mí. Entonces es como el callar primero eso
a través de la palabra, que es lo que generalmente se nos ha enseñado, ¿no? ¿Cuál es la llave que vas a usar para desarmar esto que está en tu corazón o que viene, ¿no? O sea, viene a tu mente en forma de lo que sea, ¿no? En forma de los temores más grandes, en forma de insuficiencia, en forma de la realidad que cada una vive. ¿Y cuál es esa palabra, no? Muchas veces considero que no es tanto que venga una palabra como tal, ¿no? Yo en mi caso a veces no recuerdo, por ejemplo, Efesios tal y tal, o como tal la palabra, pero la palabra cuando Dios dice paciencia o cuando Dios dice templanza, sabemos que viene de un contexto del reino de Dios. Entonces es esa parte, o por ejemplo cuando nos dicen no espera. Entonces es esa parte que mentalmente nos hace sujetarnos. Y hay momentos en los que ya nos va a confrontar con alguien más o escuchar a los demás y es como el decir, pues tengo que, yo sí soy mucho de calla si no sabes, ¿no? Porque la verdad que cuando expreso muchas veces lo que pienso, que no es malo también porque el Señor dice que a partir de lo que nosotros decimos, Él trabaja un área de nosotros, ¿no? Y a través de ello aprendemos y no cómo. Pero hay muchos momentos en los que yo creo la palabra nos exhorta a eso, ¿no? A pedir sabiduría, constantemente estarle diciendo al Señor, en función a la medida de fe, Padre, que tú me has dado, hasta donde tú me has traído, ayúdame a que todo ese alimento y esos recursos que tú ya pusiste, que ya están en mi interior, que ya están en mi depósito, pueda yo usarlo con sabiduría, con certeza, ¿no? Y no ser aligerada, no estar ahora en la parte opuesta, ¿no? Que de los heroditas, algo así, de aquellos que fueron y querían tentar, ¿no? Que aquellos que estaban haciendo como lo opuesto. Entonces, creo que la palabra nos habla de las dos áreas también, ¿no? De tener discernimiento para que, como dice la palabra, tampoco seamos nosotros piedra de tropiezo a aquellos, ¿no? También yo tengo que tener sabiduría para guardar mis labios, porque vienen ideas a nuestra mente, a la mía sí vienen, ideas en las que ve y di esto, ¿no? Entonces dices, y vas y tú y a veces el mal viene como en forma de bondad y no, o sea, hay un plan, hay un plan muy negativo, no hay un plan que no es bueno, hay un plan que es corrupto y uno tiene que medir sujeto esto o esta idea de que dice ahí que planeaban, ¿no? Dice ahí, vamos a planear para tratar de sacarlo. A veces uno hace eso y a veces no dices que lo hice inconsciente, pues muy probablemente, pero la cuestión acá es que tenemos que estar conscientes, tenemos que estar despiertos y pues para ser certeros, ¿no? En lo que Dios nos está pidiendo. Pero bueno, a mí la palabra me habla acerca de eso y de estar sobre todo atenta a lo que Dios nos está enseñando y pedirle al Señor constantemente la sabiduría, hacer uso de la sabiduría que ya Dios nos dio para no hacer cosas que no debamos, ni revuelos de donde no debamos hacer revuelos, sino estar quietos, dice el Señor, ¿no? Porque yo soy el que hablará por ti. Gracias, hermana Carlita. ¿Alguna otra de ustedes quiere participar? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice, sométete, en el libro de Santiago, ¿verdad? Sométete a Dios, resiste al diablo al mentiroso, al detractor, y huirá. En este caso vemos que Jesús sí habló, sí confrontó, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús confrontaba tanto a los fariseos como a este tipo de
de grupos que estaban en contra de lo que él estaba haciendo, en contra de su presencia, en contra del reino, en contra de los principios que Jesús a través de su vida estaba enseñando. Pues porque al sistema no le convenía, ¿verdad? Todos en ese tiempo, los que pertenecían al gobierno, pensaban, este Jesús está jalando mucha gente. Este Jesús está como que está formando otro partido, ¿no? El partido del reino. Está jalando muchas personas, está teniendo mucha influencia en su toma de decisiones y nos puede derrocar, nos puede tirar. Esos eran los temores del sistema, de la gente que pertenece al sistema. Y así pasa muchas veces en este tiempo, en la actualidad. Muchos piensan que si nos preparamos, que si crecemos, que si mejoramos en cada área de nuestra vida como Dios nos lo está pidiendo, es porque queremos competir con ellos, porque queremos quitarles algo. Pero la palabra es clara y dice, no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Estas cosas del reino no son para todos. Son para los que tienen un corazón, hemos dicho varias veces, de niño, enseñable, humilde, entendido, rendido a su voluntad. Y Dios no se las da a otros porque las quieren para ser soberbios, para enseñorearse de los demás. Pero a nosotros el Señor nos enseñó a través de su palabra y de su testimonio que había que venir a servir. Con cada una de las cosas que estaba Jesús modelando, una de las situaciones que se presentaban, Él estaba trayendo libertad. Él estaba trayendo en el espíritu, ¿verdad? Libertad de la opresión que se ejercía sobre el pueblo. Pero también Dios nos dice que a lo mejor, aunque sea por fuego, algunos serán salvos. Entonces el trato que el Señor daba en muchas ocasiones era para, en amor y en misericordia, aunque con fortaleza y con autoridad, ver si alguno de ellos tenía un arrepentimiento genuino. ¿Se acuerdan que hubo un hombre que, por cierto, la palabra dice que era bajito y que sí tuvo una conversión? ¿Quién era? A ver. ¿Quién era? Un hombre bajito que tuvo que subirse a un árbol. Nicodemo, ¿no? Era Zaqueo. Zaqueo. Era bien Zaqueo. Era un publicano. ¿Y qué pasaba? Jesús no lo alejó, ¿verdad? Le dijo, ¿qué pasa con Zaqueo? A ver, ¿quién sabe la historia? Los que han dado clases en la escuelita lo deben saber. Era un jefe publicano. Él trabajaba para Roma. Era mal visto por el pueblo, obviamente, porque pues él decía al César lo que es del César nomás, ¿va? Y a Dios, ¿cómo es que te vaya bien? Y hay que Dios te bendiga. Porque él sí estaba asignado para estar cobrando los impuestos tan altos. Ya vieron, hermanos, que no es cuestión de ahora, de este tiempo únicamente. Siempre ha sido lo mismo, es cíclico. Que tenían al pueblo oprimido. Pero él sí cambió. Después de ser avaro, se volvió un hombre generoso. Así que Dios no tiene ningún problema con que hablen mal de ti o de mí, aunque sea verdad, no como lo que dicen cositas malas de mí y que no es así. No, a veces sí fue así. Pero Dios dice, a mí no me importa la opinión pública. Si alguien viene a mí, yo no lo echo fuera. Si alguien se arrepiente de corazón de haber hecho lo que estaba mal, yo lo puedo restaurar.
Entonces Zaqueo sí tuvo un genuino arrepentimiento porque dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que ese y sí es por, como decimos, por si te he ofendido, se lo devuelvo cuadriplicado, igualito que nosotros, ¿verdad? Porque ahí va implícita la honra que no damos a Dios y a los hombres que la merecen. Y tenemos que, hablé mal de ti, ahora 4 veces hablaré bien. No te di el cambio bien, ahora te va a dar 4 veces el cambio bien. O sea, tenemos que hacer una transformación total de nuestra mente para que esto no nos sea una carga, sino un motivo de gozo. Es decir, por amor a Dios y por dar un buen testimonio, yo tengo que buscar a la gente que dañé. Y así es como salgo del sistema romano o babilónico. ¿Saben? Ahí hay una llave que nos mostró Zaqueo. No me voy a quedar con nada que no me pertenece. Voy a devolverlo y aún más. Tengo que resarcir el daño que hice. Porque era la única manera que también el pueblo lo perdonara. Y sí, necesitaba ser libre y ser limpio. Porque delante de todos él era el peor de los pecadores. Les estaba doliendo, ¿verdad? La función que él desempeñaba. Y aunque él era bajito, él buscó cómo. O sea, no tenía en sí mismo el recurso. Pero vio alrededor y dijo, pero de que yo le hablo a este hombre, le hablo. Y quería verlo. Pero ni siquiera tuvo él que buscar, sino que Jesús le dijo, date prisa, desciende. Porque, ¿qué crees? Voy a ir a tu casa. Y como que diría, Zaqueo, pues yo ni te invité, ¿no? Pero él estaba dispuesto y dijo, este es mi tiempo. Nada más que la gente que creen, chismosa, parecían de acá de mi pueblo. No solo acá, también allá pasaba. Y Jesús con ese pecador que nos ha desgraciado la vida. Muchas veces nosotros somos así, cuando alguien está buscando a Dios nuevamente y se quiere arrepentir. Vemos mucho los errores que cometió. Pero acuérdense que Dios hace lo que quiere con lo que Él tiene y Él es soberano. Qué hermoso es ver que la palabra nos habla de transformaciones a partir de lo que Dios estaba haciendo. Por eso era necesario que Él tratara con esa dureza, porque tenía que destruir ese sistema para que ellos no siguieran desviando a los hijos de Dios a través de esas cosas que no estaban escritas en la palabra. Así que hasta ahí vamos a dejar con los hipócritas. Porque vamos a comenzar en la otra parte, que es a partir del versículo 23. Estamos tomando unos minutitos de más, porque también comenzamos un poco más tarde, ¿verdad? Así que tenemos que darle el tiempo que corresponde al estudio. Y bueno, ¿quién dijo que quiere leer? Es del 23 hasta el 33. ¿Va, Carlita, usted? Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el sexto. ¿La tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, el hay y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se cansarán ni se ni serán como los ángeles de Dios en el cielo. Con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que os cuento cuando el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gracias, hermano. ¿Cuántas cosas, verdad, está diciéndonos aquí la palabra? ¿Cuántas cosas tan importantes? Jesús está nuevamente manifestando lo que Dios quería que él hiciera. Y nuevamente dice, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos. A veces creemos que todos eran los mismos, ¿no? Nada más no vayamos a meter aquí a los jebuseos, porque eso es otra cuestión. Pero se juntaron a una, O sea, echaron un montón. Y uno de ellos, intérprete de la ley, wow, erudito, rabino, preguntó otra vez para tentarlo. A fuerzas tenían que querer, estaba el plan de querer hacerlo caer, ver por dónde le llegamos para que quede mal. Eso nos pasa también a nosotras, ¿verdad? Nos quiere el enemigo poner en mal. Y nosotras le ayudamos bastante, porque luego decimos como Eva, no, si no dijo que no, nada más que aquello sí. Dice, de modo que tu Dios y nosotras ahí vamos a contar todo. Y no es así, ¿verdad? Hay que ser mujeres sabias. ¿No dijo Jesús? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento, dice. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Me adelanté, ¿verdad? ¿Y por qué no me dicen nada? Y vamos en la resurrección y yo me adelanté al mandamiento del amor. Bueno, nos regresamos. Es lo bueno que dije yo, es que como yo iba a la lectura más adelante, hasta donde se quedó la hermana Carlita fue el versículo 33, ¿verdad? Sí, amor. Y yo iba más adelante. Una disculpa. No se preocupe. Bueno, entonces aquí vamos a ver la parte de la resurrección. Y los saduceos, que dicen que no hay resurrección, tenían su propia idea. Ya ven por qué existen tantas corrientes diferentes dentro del supuesto cristianismo, porque unos eligen una cosa y le pegan un poquito de otra, y eso es Babilonia, eso es confusión. Y le preguntaban diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y toda esta parte de la pobre mujer que ya se había casado con todos y no sé qué maldición traía, ¿verdad? Que mataba a todo mundo, que no quedaba con ninguno y todos se le morían. ¿Y de quién va a ser, no? Otra vez queriendo tentarlo, otra vez queriendo que él quedara en evidencia. Porque si se dan cuenta, ellos estaban siendo sarcásticos. Como ellos no creían, decían, ay, a ver, ahí te va un caso, ¿no? A ver cómo lo resuelves. Hay un gran problema porque esta mujer, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección si ya fue mujer de todos? ¿Cómo va a estar la movida ahí? Y que dijo, wow, qué ignorantes. Ustedes ignoran las escrituras.
ustedes no saben nada, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, asexuados. ¿No? El plan de Dios para sus hijos está escrito, ¿verdad? Cuando le dice que nosotros tenemos autoridad en la tierra para ser reyes y sacerdotes, y que también nos dijo que pobláramos la tierra, ser fecundos. Pero eso es una temporalidad. En la eternidad no es así, en lo eterno no es así. Y la palabra por eso nos dice, en una parte todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser en la restauración de todo. Desde que Apóstol Boni nos trajo esta revelación, hemos entendido que el plan de Dios es aquí en la tierra, pero no como hasta ahora hemos vivido, sino en esa forma del diseño de Dios. Nosotros sabemos que Adán y Eva no se habían conocido hasta que salieron del huerto de Edén. ¿Recuerdan, amadas? ¿Por qué? Porque ahí era el plan de Dios, hasta ahí era en ese tiempo el plan de Dios. Y después ya dice, y Adán conoció a su mujer, ánimo que no la conocían, mucho gusto. No me había dado cuenta que eras tú. Si él dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Porque de ahí la formó, la tomó Dios, y a él de la tierra. Eso esa homogeneidad en la tierra y nosotros, no con cuestiones de energías ni vibras ni nada de eso, ¿no? Sino de la esencia que Dios tiene en nosotros, puso en nosotros, que ayer lo comentaba Romy en su prédica, que ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Pero también nos puso en la tierra, porque este es el lugar donde Él quiere venir a morar. Porque sabemos que el centro de operaciones o el lugar del gobierno de Dios es el cielo. Pero Él, en su plan eterno, consideró la tierra para morar. ¿A través de qué? Del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Todo esto queda en un paréntesis para que no queden cositas ahí sueltas, ¿verdad? Ideas. Bueno, pues aquí queda claro, así que el propio su matrimonio. Denle gracias a Dios las que están casadas, porque esta palabra dice, no va a haber matrimonio en la resurrección. Alguna vez yo también dije aleluya, pero ya esos tiempos pasaron. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También otra parte de la palabra en un salmo dice, los muertos no te alabarán. O sea que el día de hoy es lo importante delante de Dios. Esta vida que ahora me está dando es para Él, para darme en plenitud, para hacer su voluntad. Y la gente, que es lo que ellos querían que rechazaran a Jesús, se admiraba. Porque nunca habían escuchado no solamente la palabra de esta forma, sino Él era la palabra. Por lo tanto, Él tenía la autoridad para abrir sellos, o sea, para traer revelación y entendimiento. Cada vez que nos confronten, tengamos gozo. Por eso la palabra dice, gózate cuando te persigan, diciendo toda clase de mal contra ti, diciendo mentiras, obviamente. Porque así persiguieron a los antiguos, a los profetas, y a Jesús. Si a Jesús lo perseguían y a cada rato le estaban poniendo el pie, ¿por qué creemos que
La vida de los hijos de Dios es estar así, en una batalla continua, porque el sistema no es nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro primo, es el sistema donde ellos están siendo formados o fueron formados. Dice que lo que nosotros practicamos está bien loco, no es cuerdo, somos fanáticos para ellos. Van a creer cuando vean que permanecemos, cuando vean que no reaccionamos de la misma manera que lo hacíamos antes, cuando nos vean sabias, entendidas, prudentes, entonces dirán, no puedo contra esto, ya no puedo acusar, ya no puedo decir, ay, esta que nunca entendió, ay, esta que nunca estudió, ay, esta que siempre lloró por todo. Ya la conozco, ya no somos predecibles, porque el que nos lleva a hacer su voluntad es Dios. Ya no debemos serlo. Y por eso esos espíritus andan buscando dónde otros nos hacen caer. Ellos sí son creativos, todos los días están buscando qué otra propuesta nos traen. O si nos mantenemos en lo que Dios ha hablado de cada una de nosotras, en ese diseño, en ese propósito, en esa eternidad, en eso que Dios nos está pidiendo para poder seguir adelante en el reino, tienen que oír. Y van a mandar luego otros, ¿verdad? Porque no se cansan. Eso sí, son perseverantes. Pero nosotras, dice la palabra, no somos de los que retroceden. No somos de los que, bueno, si se puede y si no, ya ni modo. ¿Verdad, hermanas, que cuando emprendimos algo, la carrera universitaria, un negocio, casarnos, en fin, cualquier proyecto o plan, decíamos, aquí me estoy hasta que suceda, porque yo lo digo. Porque yo quiero que suceda y lo voy a conseguir, voy a hacer todo. Y si no, morí en el intento, decíamos, bien heroínas. Pero a veces con Dios decimos, mira, no puedo, Señor. Está bien requete difícil tu asunto. Mira nomás con quiénes me viniste a poner. Pura finísima persona. Y yo tan linda, tan honesta, tan buena persona, tan educada, aristócrata, en fin. ¿Por qué vengo a quedar con la chusma, Señor? Y después nos damos cuenta que estamos igual. Solo que tenemos diferentes formas, pero el pecado es el mismo. Desobediencia y rebeldía, orgullo y soberbia. Y esos son nuestros enemigos a vencer. Esos falsos argumentos que se levantan contra el conocimiento de la palabra. Porque aquí Jesús estaba una y otra vez diciéndoles, lo que tú dices no es verdad. Lo que tú dices no es correcto. Tienes que buscar lo que Dios está haciendo ahorita conmigo para proyectar algo que es incorrecto. Y no te lo voy a permitir. Ese era el celo santo del Señor. No era porque hablaran de Él o anduviera de malas. Ese Jesús solo enojándose andaba. Solo diciéndole a la gente sus verdades. Y no que era amor, pues. ¿Qué le pasó? Claro que no todo estaba dispuesto de esta forma. Potencia de ir en contra de lo que no es verdad, de ir en contra de lo que no es correcto. Y por eso muchas veces nos dicen, él es muy radical. Ya te estás pasando, ¿no? O sea, danos chance también tú. Acuérdate cómo eras y ahora nos quieres salir con que muy ejemplar. Y acuérdate cómo eras, a veces no es solamente cuando no estábamos en Cristo, digamos, sino aún cuando comenzamos esta vida de fe que no habíamos entendido muchas cosas, o nos tropezamos o caímos y participamos en algo que no fue correcto. Y luego el enemigo quiere venir a traernos otra vez la carga con esos fariseos, jebuseos y demás diciendo, ay, pero la vez pasada no
no te portaste bien. Pero el otro día no hiciste eso que dices que hacen en tu iglesia. ¿Y cómo pues ahora? Pues sí, me equivoqué ahí y Dios ya me perdonó. Él no me lo anda sacando a cada rato, porque la verdad me hizo libre, porque entendí que me equivoqué y por eso, ¿sabes? Ya no voy a participar contigo en lo que alguna vez lo hice. Te voy a poner un límite. Y si no quieres ver cómo es visiones, no andes de noche, no me andes buscando, sino que es que te diga las cosas que no estuvieron bien, que no están bien, porque tú me estás preguntando. Aquí él no andaba yendo a buscar, ay, ¿dónde andarán estos jebuseos fariseos para que yo les diga sus verdades? Ahí llegaban, solitos caían y volvían, ¿no? No se rendían. Qué bueno, esa perseverancia sí hay que imitarla. Hermanas, ¿qué quieren comentar? ¿Qué pasó, amadas? ¿Van a comentar algo? Hermana Susi, dinos, ¿qué te habla Dios? Pues la verdad que no sabía yo dónde estaba esta parte de la palabra. Me acuerdo que en una ocasión la mamá Lucy en un comentario que hizo hablaba sobre que cuando venga el Señor, pues nosotros no vamos a tener como, o sea, se están desarraigando de mi vida esos pensamientos que teníamos, ¿no? Cuando se muere un familiar, no, allá nos vamos a juntar, este, em, cosas que en realidad no existen, ¿sí? Hay un camino para el viajero y todas esas cosas que hemos escuchado, ¿no? Que realmente no son así. Simplemente está, nos morimos y el cuerpo descansa. Es lo que yo he entendido de la palabra. No sé si estoy bien ahí, amada Laurita. Pues lo que hemos aprendido de lo que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra es que el espíritu vuelve a Él porque le pertenece. Ajá. Y nuestra alma es la que está esperando la resurrección. Así Y es. obviamente el cuerpo, la materia, pues se desintegra, ¿no? Se transforma en qué o en polvo, en lo que cada Sí. uno ha elegido, ¿va? Para que, porque hay gente Sí. que dice, pues me cremen, ya no va a haber el gusano, pero Ajá, y creo que, bueno, en mi vida esta parte de la palabra se está, me está haciendo recordar cosas como, por ejemplo, a mí, yo tenía se puede decir un apego con mi abuelita y cuando murió, que yo me pasara en cruz en la, en la donde se entierran, pues, que según para que no me espantara, todas esas cosas que uno sabía, ¿no? O sea, son muchas cosas que no se le da importancia, pero que en realidad, no debe de ya existir en nuestra vida, como también el hablar con los muertos, que es otra parte que creo que viene también en una porción de la palabra, porque pues ellos ni oyen ni nada, ¿no? Entonces creo que eso a mi vida trae una libertad de no vivir cautiva a un pensamiento, a una costumbre o a un hecho que mi familia, de alguna manera, pues por costumbre lo vienen de generación en generación compartiendo. Y eso también desarraiga de mi vida la parte de la rezadera. ¿Por qué? Porque pues si te das cuenta, bueno, yo vengo de esa condición del catolicismo. Normalmente cuando la persona muere, pues se le hace la novena, los 40 días y realmente usted dijo, no sé en qué parte del Salmo está, amada, pero usted dijo de que los muertos ya no te alabarán. Entonces ahí también queda confirmada esa parte sobre
ese hecho que tampoco sucede, pues, de que no sepa, no porque recemos, no porque oremos, cuando el muerto ya está muerto, pues ya está muerto. Y amiga, ¿a qué me habla? Que debo de aprovechar este tiempo que el Señor me permite tener vida, para que realmente mi vida en este tiempo sea transformada, tenga yo ese arrepentimiento delante de Él de manera genuina y no volver atrás, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, porque ya una vez que dijeran ya muera yo, ya no hay oportunidad de nada. Hoy el Señor me está dando la oportunidad de cambiar y transformar mi vida. Eso es lo que puedo compartir, amado. Gracias, hermana. Aquí no estamos sonriendo y todo, pero sí te estamos poniendo atención, porque nos reímos de las costumbres que también tuvimos, ¿no? Ahora nos dan risa porque, pues al entender que éramos ignorantes, pues, nos causa a veces gracia. Y damos gracias al Señor porque nos liberó de tantas cosas, ¿no? De tantas cargas, porque finalmente se vuelven cargas. Todo el mundo quiere hacer cosas cuando ya está muerta la persona, ¿ya para qué? ¿Cómo no fueron cuando estaba vivo y lo quisieron, lo ayudaron, o lo que haya podido hacer por él, ya muerto para qué, ¿verdad? Y dice Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque ahí voy a hacer un paréntesis, porque luego podemos decir, ay, pues como no muero para que así pues me resucite ya en un cuerpo mejor, ¿verdad? Perfecto. No, pero dice, y los que estén vivos serán transformados, ¿verdad? O sea, Dios va a hacer todo nuevo en nosotros. Por eso es que 15:51, hermana. Sí, para que si les pregunta a alguien, pues esto es en lo que nos basamos, en lo que está escrito. Porque es necesario que esto corruptible, dice el 53, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Dice, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. Sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así es como Dios nos habla a través de su palabra. No importa la muerte, porque aún en Cristo, eso ya está considerado para cada uno de nosotros. Cuando tenemos que dormir, los hijos de Dios dormimos el sueño de los justos. Y la palabra también dice que la muerte de sus santos es estimada para Dios. Para el mundo, morir es algo irremediable, trágico. Pero para Dios no hay ningún problema, porque ahí está la resurrección. Esa es la esperanza, ¿verdad? Ahora, sé que no es fácil para nosotros a veces asimilar esta parte de, pues ya no voy a ver a mi papá o a mi abuelito o a mi esposo que murió. Pero amados, si así lo ha dispuesto Dios es porque así es conveniente. ¿Para qué queríamos un encuentro? Como decimos luego, ay, ese nuevo encuentro. O lo que sé es que ya no lo voy a ver como lo recuerdo. Pero sé que si murió en Cristo o que si Dios quiso tener misericordia de él, él también va a disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Y eso es lo más importante. Cuando vamos cambiando nuestra mentalidad del mundo a una mentalidad de reino, dejamos de tener tantos apegos. Dejamos de considerar a los demás nuestros. Y entonces estamos preparados para lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas.
tendrás que morir. A ideas, a conceptos viejos que nos traían una esperanza. Ay, hay que poner el altar para que venga mi abuelito a comer su chocolate. Lleno de cucaracha, ¿no? Porque ahí quedó toda la noche. Digo yo, ¿de verdad le darías eso a tu abuelito? Que su ponchecito que le gustaba, y del 31, ¿no? ¿De cuándo es del primero al tantos? Ahí está todo podrido ya. Y nunca bajó, ¿verdad? Y nunca lo comió. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? De tradiciones que fueron heredadas por nuestros familiares. ¿Y dónde nos íbamos a atrever que no era así? Porque si nos daba un poquito la lógica la inteligencia para disrumpir esas ideas, así nos andaba yendo. Éramos herejes y estábamos en contra del sistema. Digo porque yo muchas veces sí decía, bueno, si mi papá murió y según me está viendo, qué pena que me vea cuando me estoy cambiando. Se supone que ya de que murió se hizo omnipresente, ¿no? Esa era la idea. Pues yo decía, no, como que no va. Habían cosas que no casaban, ¿no? Que con la lógica y con la comprensión que uno tiene de lo que es normal, no van. Y por lo tanto, pues así les fui quitando como muchas autoridad mentiras que me decían. Pero pues si me atrevía a decir que eso era una mentira, pues me desheredaba. Y ahora lo entiendo todo. Pero tenemos una herencia en el Señor. Amén. Hay que dar gracias por lo que vivimos, con los que ya se fueron, que nos quisieron mucho y que quisimos mucho. Eso está bien. En nuestra memoria siempre estarán esos bellos recuerdos, pero no podemos traer al muerto a vida, porque después, ¿qué creen, amadas? Nosotras somos las muertas en vida. Como aquí le da un espacio, ¿verdad? Como que si viviera. Y aquí siempre se sentaba, y aquí comía, y aquí se reía. Yo no suelto eso. Y estoy cargando algo que Dios ya no quiere que cargue. ¿Sí? Darle gracias al papá, gracias por el tiempo que tuve un papá maravilloso para mí, ¿verdad? Que tú me diste, gracias por mi esposo, por mis hijos, Dios no lo quiera, pero por lo que haya perdido, supuestamente, pero está sembrado en ti y agradezco todo. Pero lo eterno eres tú, mis ojos siempre en ti, mi dependencia siempre para contigo. Bueno, amadas, hemos terminado el día de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por las participaciones. Creo que a veces falta más participación, pero entiendo que no es siempre por falta de deseo, porque algunas de ustedes no pueden participar porque están en su trabajo. Y bueno, pues gracias a Dios porque están conectadas. Eso es lo importante, ¿verdad? Y las que falten de dar su participación en un momento dado, sé que lo van a hacer porque van a tener más confianza. De eso se trata, ¿no? De que entre todas construyamos, aumentemos la revelación. ¿Qué quiero orar para despedirnos? La Chinita ya no, porque ya, saben que su carita, yo quiero. Sí, mi amor, gracias, hermana Susi. ¿Sí? Ok. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos trae esa libertad a nuestra mente, Señor, sobre esas costumbres, Señor, sobre todo lo que nosotros se nos fue enseñado, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en tiempos de arrancar, Señor, todos esos pensamientos que vienen a atar, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestra mente, a cosas que nos traen sufrimiento, a cosas que nos traen tristeza, Señor, cuando nosotros estamos aprendiendo, Señor, a creer en ese Dios vivo que eres tú, Padre Santo. Permítenos estar firmes, como dice tu palabra, y constantes, Señor, creciendo en tu obra, Padre, con esa libertad, Señor, de pensamiento que tú nos das a través de tu palabra, Señor, a ser constantes, Señor. Gracias, papá, porque toda idolatría también que se tenía sobre estos pensamientos que fuimos aprendidos, Señor, pues es desarraigada, Señor, en este día. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que
Para nosotros tú has tenido pensamientos de bien y de vida. Bendigo, Señor, a la portadora de la palabra. Te pido, Señor, que tú la llenes de gracia, de favor, Señor, de sabiduría de lo alto, Señor. Levanto sus brazos, papá, para que él tenga la energía, Señor, el vigor de cada día, Señor, de en todo tiempo buscarte a ti, alabarte a ti, Señor. Y gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanas, Padre, por este tiempo que dispusieron, Señor. Gracias, Señor, porque es un tiempo